Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. En este día para compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles el capítulo número 6 de Gálatas, para que me acompañen, para que abran su corazón y para que acojamos el mensaje de Dios. Ese mensaje, hermanos, que a veces lo echamos en sacos rotos y que no hacemos su voluntad. Necesitamos, mis hermanos, abrirle el corazón a Dios, nuestro Señor. Porque si Él está abierto para cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a poner de nuestra parte? ¿Por qué nosotros no vamos a agradecer a nuestro Señor? ¿Por qué vamos a olvidarnos del que nos da la vida? ¿Por qué vamos a dejarlo todo, mis hermanos, como si no nos importara esta vida? Recordemos que esta vida es pasajera, que esta vida se va a quedar aquí, y el único que tenemos que dar cuentas es a Dios Padre, que está en el cielo y que Él nos escucha y conoce de cada uno de nosotros. Así es que abramos el corazón y las palabras que entendamos en nuestro ser, hermanos, pongámoslas en práctica. No solamente las dejemos dentro de nuestro interior, sino pongámoslas en práctica, amando a los demás, ayudando, ser caritativos con todos, porque Dios es lo que pide de cada uno. Voy a comenzar pues, hermanos, a leer este capítulo y vamos a darle un poco de discernimiento a ver qué el Señor nos quiere hablar a través de este mensaje de hoy día. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con el espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí, y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir, debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien, sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Miren qué letras tan grandes estoy trazando por mi propia mano. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Por estar circuncidados, no es que observan la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo, y se sentirán orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con su espíritu. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, la invitación de San Pablo a nosotros en este capítulo es a que dejemos todo atrás, que el mundo muera para nosotros y que seamos nuevos en nuestro Señor Jesús, que vivamos en un presente de nuestro Señor Jesús y no en el pasado de aquellos que imponían la circuncisión, que era como el bautismo
para el pueblo de Israel, que era el adentramiento a la ley de nuestro Señor, a todo aquel que quería aceptar la ley de nuestro Señor. Pero nuestro Dios Padre, que envió a Jesús a este mundo para morir por nosotros, para que tengamos una nueva vida y ya no vivamos con miedos, sino que aceptemos a nuestro Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero que lo aceptemos de corazón, que no mientamos ante el Señor, sino que constantemente pidamos su gracia al Señor para que nos dé la fuerza de soportar todo lo que nos venga en nuestra carne. Como podemos ver, mis hermanos, aquí en los primeros versículos dice: hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. En esto, hermanos, a veces miramos los errores que otros hermanos nuestros cometen y pensamos que nosotros no podemos caer en ese error. Sin embargo, aquí la recomendación de San Pablo para nosotros es que corrijamos con amor, con espíritu de Dios a aquella persona. Que no lleguemos con regaños ni insultándolo. Recordemos que también nosotros podemos caer en la misma falta. Muchas veces miramos a hermanos, ¿verdad?, que están engañando a su esposa y están en el templo sirviendo. De esas correcciones nos habla San Pablo, que corrijamos a nuestros hermanos con el amor de Dios, que nosotros también podemos caer en ese mismo error y otros diferentes errores que cada uno de nosotros cometemos. Por eso es bueno, hermanos, que estemos en oración y que pidamos la comprensión de Jesús nuestro Señor en nosotros, que nos ayude más que todo para no caer en las tentaciones de este mundo, porque de que nos están arrancando cada día la gracia de Dios en nuestro cuerpo, por eso tenemos que estar despiertos. Que cuando esas tentaciones nos lleguen, hermanos, en ese momento pidamos a Dios, pidamos su misericordia, y si podemos hacer una oración, hablemos con Dios en ese instante de que nos llega la prueba, de que nos llega la tentación. Porque si llegan muchas tentaciones a nuestra vida que en el momento ni siquiera nos acordamos de Dios. Dice más adelante, del versículo 3 en adelante: si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Que lo guardemos para sí mismos, porque a veces nos creemos que somos los únicos que sabemos hacer las cosas. Muchas personas, hermanos, se creen saberlo todo, y cuando alguien nos quiere corregir, cuando alguien llega con palabras de amor hacia esa persona, no quieren escuchar, porque ve a aquella persona mucho más insignificante que él y no acepta la corrección. Entonces aquí San Pablo nos da a entender, mis hermanos, que si creemos que somos más que otros, si pensamos que sí lo somos, guardemos esas cosas para nosotros. Guardémoslo en nuestro interior y no lo demos a conocer a los demás, porque vamos a caer mal. San Pablo, yo me imagino que él miraba que mucha gente se creía que era mucho, y en su corrección les dice que si se creen algo, que si se creen que en realidad lo saben todo, que lo guarden para sí y no hagan que otras personas lo carguen, ¿verdad? Porque caemos mal a veces, hermanos, a otros hermanos, y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo con eso. En realidad, si a Cristo nuestro Señor es al que vamos siguiendo, ¿por qué vamos a creernos más? Es al que debemos de imitar en todo lo que hacemos. Dice más adelante: el que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen,
Nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. El que siembra en el Espíritu. Si constantemente, hermanos, nos ponemos en oración, le pedimos a Dios que sea Él que nos instruya, le pedimos a Dios que sea Él que nos abra el corazón, que sea Él quien cambie nuestra forma de ser, porque a veces somos muy duros, somos muy difíciles de entender las cosas. Y no entendemos, hermanos, que a través de hermanos nuestro Señor los envía a instruirnos, a cambiarnos, a que seamos diferentes y no aceptamos las correcciones. Aquí San Pablo nos dice que no nos engañemos, que nadie se burla de Dios, nadie, absolutamente, en este mundo, fíjese bien, somos millones y millones de personas y nadie se burla de Dios. Él nos corrige y el que no se deja corregir, pues acaba con su vida, no porque Dios lo quiera acabar, sino que la misma persona se destruye a sí mismo, no dejándose corregir, no dejándose instruir por las palabras de Dios, que es lo que vemos constantemente en muchos hermanos, que los quieres corregir y ellos te dicen ya saberlo todo. ¿Qué palabras nosotros les podemos enseñar si ellos ya lo saben todo? Muchas personas sabias, muchos que tienen mucha sabiduría, cuando alguien más humilde les dice alguna palabra de aliento, no lo escuchan. ¿Por qué no lo escuchan, hermanos? Porque se creen sabios, se creen saberlo todo y no creen necesitar palabras de una persona humilde. Y a eso nos invita aquí San Pablo, hermanos, a que aceptemos la corrección de cualquier persona. Porque a veces los más humildes, cuando te llama la atención a una persona humilde, a esa persona ya le pasó por lo que a ti te va a corregir. Y por eso te lo está diciendo. Y aceptemos. La aceptación, mis hermanos, en nuestro ser, a Dios le agrada. A Dios le agrada que seamos espirituales. A Dios le agrada que amemos a los demás. Que no les estemos echando en cara todas las cosas malas que ellos hacen, sino que más bien corregirlos y pedir a Dios en la oración que los corrija también. Muchas cosas que nuestra persona no puede llevar a cabo en los demás, Dios sí lo puede. Por eso hay que pedirle a Él. Él que está escuchándonos va a entender lo que nosotros tratamos de decirle. Pero es importante que hablemos con Él. Dice en el versículo 9, así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. A su debido tiempo cosecharemos si somos constantes, si tenemos constancia. Seguir adelante sin parar, hacer la voluntad de Dios siempre. Nuestra invitación es esa, a invitar a más hermanos a que conozcan de la gracia de Dios nuestro Señor en nuestras vidas. Que no nos olvidemos que por pura gracia del Señor estamos aquí y que hemos sido llamados a este mundo a transformar y a dejarnos transformar también. No solamente corregir a los demás, sino también dejarnos corregir nosotros. Porque a veces no aceptamos ser corregidos, pero sí queremos corregir a los demás. Nos fijamos en aquella persona todos los daños que ha hecho a los demás. Nos fijamos en todo aquello que constantemente está haciendo. Y solamente lo criticamos y solamente hablamos de él, pero no le hablamos de él a Dios, que es lo más importante, que es lo que más interesa a Dios. Que hablemos a él de este hermano que está haciendo el daño. Pongámonos nosotros en ese lugar. ¿Qué haríamos si alguien nos tratara de corregir? Si alguien está mirando que nosotros somos así,
como aquella persona que queremos corregir. Pongámonos, nos dice San Pablo aquí en esta carta a los Gálatas, pongámonos a pensar de que también nosotros podemos caer en la misma trampa, porque son trampas del demonio que nos está poniendo en nuestro diario caminar. Está tratando de atraparnos en sus garras para que seamos de Él y nos olvidemos de Dios. No nos acordemos más de Dios. Y eso nos sucede a muchos hermanos. Cuando tenemos un problema, estamos cerca de Dios. Siempre estamos pidiendo su misericordia. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos totalmente de Él. Y eso no quiere Dios. Dios quiere, mis hermanos, que todos los días de nuestra vida seamos iguales. No tengamos un cambio hoy y mañana seamos diferentes. Si ya cambiamos, si ya somos nuevas personas, sigamos adelante. No paremos, sigamos igual. Porque Dios nuestro Señor, que hizo todas las cosas, nos conoce y no quiere que caigamos en las trampas del demonio. Que esas trampas, mis hermanos, en las que tropezamos a cada instante de nuestra vida, con la oración, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Mamita María, su intercesión, vamos a salir adelante. Pero solamente, hermanos, en la oración y rogando a Dios por nuestros hermanos también, por todos los que pensamos, porque solamente pensamos, a veces ni siquiera los conocemos profundamente. A veces necesitamos, hermanos, hablar con ellos para saber cómo es esa persona. Conozcamos de él para poder corregir también. Que Dios les bendiga.